Hola, muy buenos días. Soy Luis Domínguez, técnico del Centro Insular de Calidad y Consumo Responsable, y en nombre de nuestra unidad del Cabildo de Tenerife y del Observatorio de la Calidad queremos agradecerles su participación e inscripción en esta sesión informativa que forma parte del programa de actos de la Semana Europea de la Calidad de Tenerife 2020, con el que todos los años conmemoramos la calidad, la sostenibilidad y el consumo responsable durante los meses de noviembre y diciembre. Con esta sesión de hoy concluimos el programa de la Semana Europea de la Calidad de Tenerife y pueden consultar todas las actuaciones que ya hemos realizado, tanto sesiones como la de hoy, con diferentes colaboradores, como también paneles informativos de empresas y organizaciones que contribuyen a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Todas estas actuaciones que hemos programado están para su consulta en la web de la semana, semanacalidadtenerife.org. También las sesiones como la que vamos a desarrollar hoy y las que ya hemos ejecutado van a estar publicadas en la web del Observatorio de la Calidad, calidadtenerife.org, para que puedan visualizarlas en diferido cuando estimen pertinente. Y también pueden contactarnos para cualquier sugerencia, propuesta o consulta a través de nuestro correo electrónico observatorio@tenerife.es. La sesión de hoy la organizamos conjuntamente con la compañía cervecera de Canarias y también en colaboración con la empresa Cadagua. El título de la sesión es El tratamiento del efluente en compañía cervecera de Canarias, un caso de éxito en sostenibilidad. Va a ser presentada por María Dolores González Ramos, Ignacio Moreno López y Ricardo Martínez Pesado. María Dolores González Ramos es ingeniera industrial y su posición en la organización es de Senior Project Manager Spain and Craft, perteneciente al Departamento de Ingeniería AB InBev Europa. Ignacio Moreno López es ingeniero industrial y es jefe actualmente de proyectos industriales de Cadagua, perteneciente al grupo Ferrovial. Y Ricardo Martínez Pesado es técnico de gestión de la planta de tratamiento del efluente de la fábrica cervecera de Canarias de Santa Cruz de Tenerife. A los tres agradecerles su predisposición, su colaboración con la Semana Europea de la Calidad y recordarles a todos los inscritos que pueden plantearles preguntas a los ponentes tanto durante como al final de la sesión. En cualquier caso, María Dolores González Ramos también les va a explicar cómo vamos a estructurar las preguntas que quieran plantearnos. Y recordarles ya por último que disponemos también, una vez finalice la webinar, una vez finalice la sesión, disponemos de un chat, de un café virtual para que ustedes puedan continuar con nosotros de manera más directa y distendida y hacer las últimas preguntas que estimen pertinentes a los ponentes. Por mi parte, nada más. Le paso la palabra a María Dolores González Ramos para que empiece cuando quiera. Gracias. Muchas gracias, Luis. Muy bien, pues vamos a presentar este proyecto, el proyecto que desarrollamos a cabo en la fábrica de Compañía Cervecera de Canarias en Tenerife, pues se enmarca dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la compañía, más concretamente en el ODS, en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, que se refiere al agua limpia y saneamiento, ¿vale? El sistema que vamos a explicar básicamente se trata de un tratamiento de agua para el efluente del proceso, del proceso productivo de la fábrica de cerveza, donde en el diseño de la planta partimos de una DQO, de una carga orgánica de 5.075 miligramos por litro, con un flujo de diseño de 35 metros cúbicos a la hora, pues obtendríamos una salida de carga orgánica de DQO siempre menor a 1.100 miligramos litros. Hay otro input al proceso y son las buenas prácticas. Es importantísimo que desde el propio proceso se controle en origen pues, las mermas de cerveza, el tipo de limpiezas que se hacen, pues ello va a ser parte fundamental de la caracterización previa del efluente que nos llega a la planta de tratamiento. Como parte más importante del proceso tenemos la digestión anaerobia. Este es un proceso por el que hemos apostado y que Ignacio Moreno de Cadagua pues él va a comentar a continuación. Sí, buenos días.
primer lugar, agradecer la oportunidad de presentar esta tecnología que unida a la sostenibilidad que estamos hablando, pues bueno, no cabe duda que un tratamiento anaerobio, como bien dice la primera línea del slide, es un tratamiento biológico en el que los organismos viven en condiciones de ausencia de oxígeno. Entonces, ligado a la sostenibilidad, produce un biogás que es valorizable, ¿no? Entonces, son tratamientos biológicos que trabajan en continuo, pueden parar el fin de semana si es posible, trabajando 5-2 o trabajando non-stop. Cualquiera de las dos posibilidades es viable, puesto que el arranque es muy rápido en un tratamiento anaerobio como el que voy a exponer. Utilizan fango granular y tienen costes de operación muy reducidos, lo cual va también en consonancia con la sostenibilidad. Por último, comentaré que tiene un requerimiento de espacio muy reducido. Son tratamientos o el reactor que vamos a presentar, pues es un reactor tipo torre, ¿no? Tiene un diámetro pequeño y una altura considerable. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar un poco cuándo es aplicable un tratamiento anaerobio. Un tratamiento anaerobio, para que sea aplicable, lo primero, como es un proceso biológico, el primer paso o el primer requisito es que sea biodegradable, ¿no? Si no es biodegradable, pues no va a haber un proceso biológico que pueda funcionar. Luego requieren de fluentes templados, vamos a decir, mínimo 20 grados, temperatura deseada a partir de 25 o 30 grados, óptimo 35 37 grados. El siguiente punto menciono que requieren DQO relativamente alta. Bueno, esto es un tema ya de compromiso entre los costes de inversión de la tecnología frente a los tratamientos aerobios, ¿no? Un tratamiento anaerobio empieza a tener sentido cuando tenemos DQO relativamente concentrada, ¿no? Ponemos aquí a partir de 1.500-2.000 miligramos litro, tenemos referencias nosotros con DQOs de hasta 20-25.000 miligramos litro. Es importante también la cantidad de sulfatos presentes en el agua, puesto que los sulfatos dentro del reactor se van a reducir. Entonces van a proliferar no solo bacterias metanogénicas y otro tipo de bacterias que son las que van a al final transformar la DQO en metano, sino si tenemos un nivel de sulfatos importante, las bacterias sulfato-reductoras van a coger un peso importante, quitando espacio y entrando en competencia con las bacterias metanogénicas, ¿no? Por eso decimos ese ratio de DQO-sulfatos, ¿no? Y por último, es importante tener una dureza mínima en el influente a tratar. ¿Por qué? Porque esto está ligado con el tipo de biomasa que tenemos en el reactor anaerobio que os voy a presentar, y es la biomasa granular. Entonces, un mínimo de dureza se requiere. Aquí en la diapositiva pueden ver el tipo de fango granular, ¿no? Hay algunos clientes que jocosamente lo comentan, le llaman el caviar o el guisante. Bueno, para hacernos una idea de cómo es, yo creo que es bastante visual, ¿no? Ese tamaño, tipo guisante pequeñito, o bueno, esa es la granulometría que alcanza, ¿no? En la siguiente diapositiva voy a mostrar el reactor Biopac IC, que es la tecnología que desde Cadagua llevamos montando desde finales de los 90, a pesar de que nuestro socio tecnológico holandés, Pax, lo empezó con su primera referencia, data de 1988. Como veremos a continuación, tienen más de 1.000 referencias a nivel mundial, de las que casi 50
hemos montado directamente desde Cadagua, ¿no? En territorio español. Entonces, es un reactor de flujo ascendente. La alimentación de agua entra por abajo, por el número 1, entra al cono de distribución y ahí ya sale el agua, entra en contacto con el fango granular, la biomasa, las bacterias metanogénicas acaban de producir el metano que se recoge en la primera etapa de separación y vía las tuberías, una de las dos que se ven en la siguiente fase, que es la tubería de subida o riser, se hace un arrastre de agua también y eso nos da la recirculación interna que da el nombre al reactor. Esta recirculación interna es muy importante porque no depende de la actuación humana, es decir, este reactor se autorregula y eso es muy importante para la estabilidad del proceso. Si entra una concentración de DQO elevada, se produce más biogás, se produce más arrastre de agua, ese agua que ha sido arrastrado arriba en el desgasificador se separa biogás por la parte superior y agua que retorna hasta el cono de distribución, entonces es un agua parcialmente depurada y con una gran alcalinidad que ayuda a mantener unas condiciones de trabajo abajo estables, ¿vale? A más concentración de entrada, más recirculación y más recirculación. A menos concentración de entrada, menos producción de biogás, menos recirculación y entonces el proceso, digamos, que trabaja en condiciones muy estables, ¿vale? El agua ya sale depurada por la parte superior del reactor y en la siguiente diapositiva vemos esquemáticamente que el reactor Biopac IC, que surge del antiguo UASB, pues es como si dijéramos dos UASBs, uno encima del otro, más esta recirculación interna que he explicado. ¿Qué ventajas nos da? Que la parte inferior es en la que se produce un 70-80% del trabajo y es una zona de gran turbulencia y agitación. ¿Por qué? Porque en ella pasa el flujo de alimentación más la recirculación interna. En cambio, la zona superior es una zona de baja turbulencia y buena retención de la biomasa, para evitar pérdidas de biomasa, porque en la parte superior solo tenemos el flujo del influente del reactor, puesto que la recirculación baja por tubería. Y entonces conseguimos de esta manera retener el fango granular dentro del reactor, ¿no? Y en definitiva, esta sería la forma de trabajar en el reactor. Como resumen, les diría que es una tecnología que se autorregula sin intervención del operador. En esta diapositiva vemos la integración del reactor dentro de la planta depuradora. Entonces, es para comentar que este reactor requiere unos flujos ascensionales entre 4 y 8 metros hora, que ligado a la sección del reactor, en este caso, nos daba unos caudales de alimentación entre 50 y 100 metros cúbicos hora. Para garantizarlos, tenemos el depósito de recirculación en el que parte del efluente que sale del reactor retorna para mantener siempre un nivel y mantener este caudal mínimo de alimentación, que es el que hace que el fango granular esté, digamos, expandido y en suspensión, ¿no? Sin llegar a decantar y a apelmazarse en el fondo, pero a su vez controlando que no se escape del reactor. Esta diapositiva es para mostrar la gran estabilidad que ofrece este reactor al proceso, ¿no? Aquí vemos un periodo de casi 10 años donde se muestra el rendimiento en gris, en azul se muestra el influente y en naranja el efluente, en DQO me refiero, perdonen, en miligramos litro de concentración en DQO. Entonces vemos que a pesar de las variaciones en el azul, que es la DQO del influente, la salida en naranja pues está bastante estable, digamos en un valor de 700-800 miligramos litro de concentración de DQO a la salida. En la siguiente diapositiva ya les voy a mostrar algunas
he hablado que Cadagua ha montado cerca de 50 referencias en España. Nuestro tecnólogo Paques, con el cual tenemos un acuerdo en exclusiva desde hace más de 30 años, ha montado ya más de 1000 a nivel mundial. Ahí tiene la distribución por sectores, siendo el sector cervecero un sector muy importante o un sector que tiene un peso importante en esta tecnología, ¿no? Y a continuación les voy a mostrar fotos de distintas instalaciones en distintos sectores. Aquí pueden ver el sector papelero, donde tenemos 19 reactores. En la siguiente diapositiva pueden ver la de compañía cervecera ahí en Santa Cruz, así como otras referencias en sector cervecero. Y por último, mostrarles otra serie de reactores en otros clientes que ahí tienen los nombres de los mismos. Básicamente es lo que quería transmitirles en la presentación, y si tienen alguna cuestión estaré encantado de poder aclararla. Muy bien, muchas gracias, Ignacio. Efectivamente, animamos a la gente, ya que por motivos de agenda, Ignacio se va a tener que marchar y no va a poder estar disponible en el turno final de preguntas. Animamos a la gente a que nos las traslade ahora por el chat en el caso de que tengan alguna pregunta concreta para él. De todas formas, Ignacio, no sé si nos podrías facilitar algún tipo de contacto por si quieren ponerse en contacto contigo más adelante para trasladarte alguna pregunta. Por supuesto, mi dirección de correo electrónica es imoreno, de Ignacio Moreno, @cadagua.es. Perfecto, la hemos ya compartido por el chat para que todas las personas que quieran trasladarte alguna pregunta o ponerse en contacto con Cadagua a través de ti, pues que lo puedan hacer. No sé, Ignacio, si tienes mucha urgencia de marcharte, podemos esperar unos segundos a ver si nos llega alguna pregunta. Yo puedo esperar todavía un par de minutos, sí. Pues en lo que la gente pregunta, me gustaría aprovechar este par de minutos para agradecer a Ignacio en nombre en representación de Cadagua ahora en esta webinar, pues todo el acompañamiento, la profesionalidad desde el principio del proyecto. Fue bastante complicado hacer una definición de la ingeniería básica, obtener los permisos. Siempre han estado del lado nuestro, vamos, desde que nos decidimos apostar por esta tecnología con buen resultado, pues todo el equipo de Cadagua, desde los instaladores, equipo de ingeniería y la parte de automatización eléctrica, todo el equipo, la verdad que hay que decir en estos casos que ha sido un proyecto en el que hemos colaborado pues con incidencias, como siempre en todo proyecto surgen, pero con muy buena... ¿cómo decirlo? ¿Sabes? Hay una muy buena relación profesional, es lo que me gustaría recalcar. Agradecértelo un montón, María Dolores, y por nuestra parte exactamente igual. De las referencias no he querido entrar al detalle, pero a mí me enorgullece mostrarlas, que muchos son clientes repetitivos. En algunos han ido ampliando y recurrentemente siguen confiando en Cadagua año tras año, proyecto tras proyecto. Muy bien, pues en principio no tenemos ninguna pregunta para Ignacio. Si os parece bien, continuamos con la ponencia. Lo que sí, animar a la audiencia que si finalmente les surge alguna cuestión, pues hemos compartido su contacto por el chat y pueden escribirle a esa dirección de correo electrónico. Ignacio, muchas gracias. Gracias. Adiós. Muy bien, pues seguimos hablando. Ahora en esta parte de la presentación vamos a ver lo que sería el conjunto del proyecto en sí, y veremos cómo esta tecnología de depuración se ha incluido dentro del proyecto más ambicioso, que es el sistema de tratamiento total que tenemos implementado en la fábrica.
Además de Compañía Cervecera de Canarias como promotor del proyecto y Cadagua como parte ejecutora de la tecnología, pues hemos tenido también contactos muy cercanos y para el desarrollo administrativo del proyecto, pues con el Gobierno de Canarias tuvimos que tener aprobación del estudio de impacto ambiental. En nuestro caso fue simplificado por el número de habitantes equivalentes que la planta suponía, el Cabildo de Tenerife y dentro del Cabildo pues el Consejo Insular de Aguas de Tenerife, que es el órgano sustantivo en materia de aguas, como saben, quien nos autorizó la construcción de la planta. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en la sección de urbanismo, pues tramitamos el permiso de la licencia de obras, porque los depósitos, toda la planta, tuvimos que hacer un proyecto de obra civil previo para poder hacer la instalación de los equipos. Y en masa, fundamentalmente, como también entidad que nos autoriza al vertido dentro de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Muy bien, cuando planteamos este proyecto, ¿cuáles eran los principales retos que se nos pusieron sobre la mesa, ¿no? Al principio ha sido bastante complejo y viendo ahora, echando la vista atrás, pues tuvimos en ese momento, pues la principal directriz que teníamos, el objetivo principal era cumplir con los límites legales de vertido. Hasta entonces hacíamos una homogenización previa del vertido, controlábamos temperatura, caudal, conductividad y pH y vertíamos a la red con esas condiciones que eran las que teníamos en la autorización de vertido pues anterior a la presente. En eso hicimos unos trabajos de caracterización previa del efluente con una serie de muestreos y vimos que efectivamente estábamos en la carga orgánica que teníamos, estábamos en valores muy altos, hablamos de más de 7.000 miligramos litros de QO, ¿vale? Cuando realmente el diseño de la planta pues pretendía bajarlo, estas cantidades tan elevadas hasta 1.100. Luego, también los sólidos suspendidos, porque nosotros usamos tierras diatomeas para filtrar la cerveza, tenemos también algo de la levadura de desecho del proceso, pues también hacía que estos sólidos suspendidos fueran, los estuviéramos teniendo a la salida del proceso, pues más elevados de lo que la ordenanza de vertidos permitía. Bueno, si no era suficiente con el proceso de depuración que necesitábamos, hay que tener en cuenta que la fábrica está situada en medio de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Claro, normalmente se asocia el tratamiento de efluentes pues con olores, con ruido. La verdad que cuando dicen, oye, pues vas a tener una planta de tratamiento pues cerca de tu vivienda, pues provoca rechazo. Eso fue también otro gran punto de preocupación inicial cuando decidimos acometer el proyecto. Pero por otra parte, nos habíamos comprometido con Enmasa para implementar un sistema de tratamiento. No podíamos seguir vertiendo con una carga tan elevada de orgánica, puesto que también ellos la depuradora municipal, pues sabemos que también estaba ya al límite de capacidad. El permiso del Consejo Insular de Aguas nos costó de un año completo, de junio a junio, y no iniciamos avanzamos en el proyecto definiendo la ingeniería básica. De hecho lo presentamos para poder conseguir el permiso, hicimos la fase de ingeniería básica, hicimos esa inversión, pero no proseguimos a los siguientes pasos del proyecto hasta que no tuviéramos ese permiso. ¿Vale? Pero está claro que había una apuesta muy grande por la compañía por hacer este proyecto, puesto que la responsabilidad medioambiental corporativa, pues para nosotros es muy, muy importante. Otro reto, hacerlo con el presupuesto de 2.700.000 euros. Este es el presupuesto del que disponíamos y lo hemos acometido con este presupuesto. Y por último, otro de los grandes retos era dónde ubicar la planta, porque ya la parcela con el propio proceso de la fabricación teníamos la parcela pues bastante bien estructurada, pensada más en el proceso y no en lo que sería el tratamiento del efluente. Sin embargo, también fue otro de los retos que hemos conseguido superar.
De hecho, en la planta teníamos un espacio que se usaba para pues, ubicar producto no conforme, como una especie de trastero para producción. En ese mismo espacio, en esta nave existente, teníamos 6 depósitos que utilizábamos para hacer la homogenización previa que comenté antes, ¿vale? Antes de verter al alcantarillado, pues controlamos los parámetros que comenté antes. Y estas eran las dimensiones de la nave existente. Otro reto era, para cumplir con el presupuesto y con el espacio que disponíamos, era apostar por una tecnología que pudiera desarrollarse en este espacio del que disponíamos. De hecho, el proceso, hasta que llegamos a Cadagua, estuvimos viendo 17 diferentes posibilidades y estuvimos varios meses pues haciendo este estudio previo para ver cuál era la que más se podría adaptar a nuestras circunstancias. Bueno, pues dentro de la parcela y lo más alejado posible del proceso, este sería el edificio de envasado, pues logramos, ven que es bastante compacta la distribución, aquí estaría el digestor, el reactor IC, pues hemos conseguido hacer que el proceso nos quepa en esta ubicación, en esta nave existente. ¿Cómo es el proceso? Si antes Ignacio comentó cómo trabajaban el reactor anaerobio y el depósito de recirculación, vamos a ver cómo se engloba este proceso principal, que es la depuración, dentro del sistema de tratamiento completo de la planta. Vale, ahora vamos a ir viendo rápidamente cada etapa del proceso, desde que nos llega el agua, el efluente desde fábrica y llega a este pozo de recogida de efluente, hasta que salimos al alcantarillado público, en el punto D que tenemos autorizado por Enmasa para el vertido a red. Vale. Este proceso aquí se ve muy esquematizado y muy sencillo, pero bueno, pero diariamente en la gestión de la planta se hacen 25 controles analíticos en 6 puntos diferentes del proceso. Todos los días se va controlando analíticamente y también tenemos muchos medidores, equipos medidores en línea que se van revisando con el sistema de control que tenemos automatizado y recogido en el software de gestión de la planta. Pues un total de 90 puntos de control para que el proceso vaya siendo controlado para que antes de verter a red pues cumplamos con las características que nos pide la ordenanza, ¿vale? Si comenzamos, el efluente, como decía antes, llega a un pozo de recogida del efluente. Tenemos 2 bombas y aparte, aquí puedo decir también que tenemos los equipos que hemos hecho un HACCP, un análisis de riesgo de todo el proceso, y en aquellos puntos en los que vemos que el proceso puede ser crítico desde el punto de vista de que si sufrimos una avería, pues siempre hemos puesto a disposición, tenemos en nuestro almacén de repuestos, pues equipos redundantes y repuestos suficientes para acometer cualquier reparación de equipo crítico del proceso, que nos parara el proceso, pues en un tiempo relativamente pequeño con nuestros técnicos de mantenimiento. Pues en este caso, ahora lo vi y por eso me acordé, tenemos una de las bombas del pozo de recogida de efluentes, está en espera, por si una de las dos se averiara, pues sustituirla. Este sería como, es un pozo de recogida, está compartimentado, pero está comunicado. Una vez tenemos ya recogido y todo el efluente de fábrica nos llega a ese colector, el efluente, vamos a decir, el proceso del efluente pasaría a los depósitos de laminación y emergencia, decimos. Se trata de 2 grupos. Estos eran los tanques existentes que aprovechamos de la homogenización previa que hacíamos antes de implementar esta nueva planta. Ahora suponen estos 6 tanques los depósitos de laminación y emergencia. Están unidos en un grupo de 2 a 2, en grupos de 2 a 2. Es decir, tenemos 3 grupos de 2 tanques cada uno y podemos tener flexibilidad, pueden trabajar bien como laminación o como calamity o depósitos de emergencia por si tuviéramos un vertido puntual que no fuera apto para pasar al proceso de depuración en el digestor, porque la biomasa sabemos que es un organismo vivo y que puede verse afectado si el efluente pues entra pues con pH elevados o alta temperatura. Eso lo evitamos de esta manera. Siempre tenemos este buffer, por decirlo así, para evitar en cualquier caso que nos llegue efluente no óptimo para ser tratado por la biomasa. Una vez ya tenemos el efluente tratado, aquí lo que hacemos es
es pasarlo a un tamiz rotativo. El tamiz rotativo lo que va a hacer es quitar del efluente todos los sólidos que sean mayores a medio milímetro de tamaño. Aquí sería simplemente es procedimiento mecánico, entra agua, es un tambor que gira y va simplemente separando del efluente pues esas partículas mayores a medio milímetro. Aquí se ve cómo es la instalación en realidad, ¿verdad? Y cómo se proyectó en su día. La verdad que bastante, cuando hicimos los modelos 3D, en la realidad fue bastante igual a lo que se proyectó. Aquí no tuvimos grandes diferencias. Y a continuación del tamiz, pues lo que tenemos es un decantador lamelar. Como aún no habíamos reducido suficientemente los sólidos totales del proceso, desde el efluente de fábrica, pues esto fue un punto de discusión y al final decidimos instalarlo para asegurar que en ningún caso vertiéramos con sólidos totales mayores a los permitidos. Y aquí está, este es el decantador lamelar, aquí tiene las características y cómo se proyectó y luego veremos cómo quedó instalado. Del decantador, el efluente sigue su curso al depósito de acidificación, pero del decantador también salen el lodo, ¿vale? Este lodo se recoge en un espesador de fangos, que este es el espesador que instalamos. El espesador, en el proceso del espesador, pues nos viene el lodo del decantador lamelar, lo bombeamos con una bomba de fangos específica y aquí con un depósito que tiene agitación, pues de aquí ya saldría a camión cisterna cuando ya tuviera suficiente volumen. Estamos teniendo muy poca generación, ya luego a lo mejor Ricardo comentará, pero los lodos que se generan aquí, pues no queda otra que llevarlos como residuo. Vale, entonces, después del decantador lamelar, el efluente sigue su curso al depósito de acidificación. Este es cómo se proyectó. Este es el depósito hoy en día ya instalado. Aquí ven al fondo el decantador lamelar. Y en el depósito de acidificación pues se deja unos 8 o 10 horas de remanencia para que el efluente se acondicione antes de pasar al bombeo del depósito de recirculación que va a formar parte del proceso junto con el reactor de la depuración del efluente. Vale, aquí en este proceso ya es cuando llegamos al proceso de depuración propiamente dicho, tenemos el depósito de recirculación y este es el digestor, este es el reactor IC y este sería el depósito de recirculación. Aquí lo ven en diagrama, aquí lo ven en la realidad y este es el proceso que explicó antes Ignacio, ¿vale? Que sería este. Vale, una vez ya tenemos la carga orgánica depurada, es decir, aquí la biomasa transforma lo que sería la carga orgánica, la de QO, nos la transforma en biogás. ¿Vale? De aquí del digestor, pues luego veremos qué hacemos con ese biogás que generamos en el proceso. El efluente sigue su curso, una vez ya está depurado, a un depósito de aireación flash, en el cual se insufla mediante unas soplantes pues aire ambiente, simplemente se hace pasar al efluente antes de verter por este proceso. Si volvemos a la línea de biogás, pues, ¿qué estamos haciendo actualmente? Pues aquí en el proceso general se ve muy fácil y es que se recoge en el depósito de gasificador en la parte Q, en la cumbrera del depósito del reactor IC, y ese biogás se lleva a quemar a la antorcha. Esta es la antorcha que hemos instalado, es una antorcha de llama oculta a la cual también hemos añadido en su parte interior una manta de aislamiento cerámico con el propósito de reducir el ruido aún más para que no haya afección fuera de la parcela de emisión de ruido. ¿Vale? La antorcha hay que decir también que se sobredimensionó con la idea de que todo el biogás generado se pudiera quemar en la antorcha. Este sería el proceso, el PID de la quema del biogás, del depósito del IC, del gasificador de la parte alta. Pues nos llega el biogás, pues tenemos, pues llega la antorcha, se quema y hasta ahora mismo todo el biogás que generamos pues lo estamos quemando en la antorcha. Como primera etapa del proyecto pues se ha definido así y tenemos en mente hacer todavía, con el compromiso que tenemos de desarrollo sostenible, hacer una valorización de ese biogás
bien llevándolo a quemar a nuestras calderas que necesitamos para nuestro proceso, para calentamiento para generación de vapor, o bien instalar un generador eléctrico y así para autoconsumo, ¿vale? Esa es la idea. Luego, también hay que decir que todos los depósitos, si se han fijado antes, todos los depósitos que están instalados en la planta, todos tienen conexión con el sistema de desodorización. Dentro del HAZOP, si antes hablé de que estábamos en medio de la ciudad, pues el olor está claro que fue uno de los, si no el primero y más importante dentro de los pesos que dimos a los puntos críticos del proceso. El olor era el principal. Y es por ello que vimos en las tecnologías que nos habían propuesto de desodorización, pues prácticamente vimos con varios proveedores, era una sola etapa y al final hemos decidido apostar por 2 etapas para asegurar al 100%. De hecho, ahora mismo estamos teniendo prácticamente trazas de emisión de sulfídrico, no hay por el sistema de desodorización. Como digo, la primera etapa es un baño de hipoclorito sódico y en la segunda etapa el carbón activo, es decir, tenemos a ver si tengo aquí las fotos, hemos instalado unos ventiladores que lo que hacen es aspirar de toda la conexión de todos los depósitos, y no solo de los depósitos, sino del local también. Dentro del propio recinto donde está ubicada la planta y los depósitos, tiene aspiración. Todo esto va al sistema. Se fuerza con estos ventiladores a pasar por estas 2 etapas, ¿vale? De manera que cuando ya el aire ha pasado por estas 2 etapas, está completamente limpio y lo podemos emitir sin ningún olor al ambiente. Este sería cómo funciona en detalle el sistema de desodorización en la primera etapa, y el carbón activo, que no deja de ser una torre con un lecho de carbón dentro, por el cual se fuerza a pasar toda la aspiración del sistema de tratamiento por aquí, de olores. Luego, además, hemos instalado una dosificación de ácido clorhídrico. Sabemos que para el acondicionamiento previo, antes de mandar al reactor, el efluente no puede pasar de unos límites de pH, ¿verdad? Pues ahí acondicionamos dosificando ácido. La instalación también está provista de una dosificación de sosa cáustica. En el caso de que tuviéramos un efluente ácido, pues también neutralizaríamos de esa manera. Pero no es nuestro caso. Ahora mismo en la caracterización del efluente de fábrica estamos teniendo valores fundamentalmente básicos. Es por eso que dosificamos ácido clorhídrico. Al principio, antes de tener esta planta de tratamiento, homogenizábamos con ácido sulfúrico, pero vimos que, claro, el sulfúrico metía el azufre en el proceso y nos daba lugar a mayor emisión de sulfídrico en la planta, con lo cual el olor típico, característico del sulfídrico, todos sabemos que es a huevos en mal estado, y apostamos por cambiar ese y hicimos un proyecto independiente, pero asociado al propio proyecto de la planta de tratamiento, por el cual dosificaríamos clorhídrico en lugar de sulfúrico, y la verdad que ha sido todo un éxito. Desde que empezamos a dosificar clorhídrico, pues ya el problema de sulfídrico que tuvimos al hacer las primeras pruebas en el arranque, pues desapareció por completo. Y esta es la instalación. También dentro del alcance del proyecto y junto a la planta, aquí vemos los depósitos, en el fondo pues tenemos la sala de control. En la misma sala de control tenemos los equipos de control de proceso o laboratorio de la planta de tratamiento. El plan de ejecución del proyecto, pues realmente siempre, respecto a lo previsto, pues tuvimos varios meses de retraso, básicamente debido a que durante la ejecución de la obra civil, pues por el hecho de tener la planta junto a la zona de carga de producto terminado de la fábrica, y por motivos de seguridad, pues prácticamente hicimos la obra civil, por lo menos lo que necesitaba más movimiento de camiones y personal, pues durante los fines de semana en los que la planta está parada. Vale, pues desde abril de 2017 firmamos el contrato con Cadagua e hicimos el commissioning de la planta pues en noviembre del año pasado. Así que ya llevamos pues un año completo con la planta trabajando,
en condiciones. La construcción de la planta, como dije antes, tuvimos que pedir permiso también para la parte de obra civil. Dentro de la obra civil, lo más importante que podemos encontrar es la cimentación del digestor. El digestor, tenemos que decir que es un tanque de 20 metros de alto y de 4 metros de diámetro. Y que va a estar al ambiente. Y bueno, pues sabemos que en Tenerife a veces también hay tormentas. Bueno, se metieron todas las simulaciones dentro del programa de cálculo y nos salió una zapata, desde el lado de vista de la seguridad, pues bastante importante. Si ven aquí las dimensiones, pues son de 60 por 60 y de pues 1 metro, casi 2 metros de profundidad. Durante la construcción de la planta, pues también teníamos las restricciones del espacio en planta, de que teníamos que convivir con la operativa y sin afectar a la operativa de la planta. Prácticamente los trabajos, volvimos el traslado de equipos se hizo en fines de semana y tuvieron que ser cargas elevadas. La construcción de los depósitos se hizo en la planta también, en un terreno que teníamos sin uso para el proceso, y ahí se fueron conformando, ¿vale? Se fabricaron en la misma planta, fabricamos los depósitos. Se fueron haciendo con platabandas y se fueron soldando allí. El día del montaje del digestor fue el día más espectacular, por decirlo así, y más arriesgado desde el punto de vista de prevención de riesgos. Tuvimos un coordinador de seguridad y salud en planta 100% del tiempo, porque eran trabajos de riesgo especial. Y así fue, se montó el tanque en dos piezas principales, se montó la base sobre la zapata que habíamos construido y luego pues se soldó el tanque una vez posicionado pues a la parte de la base. El tanque se montó vacío por dentro y luego, como han visto, como son dos USB superpuestos, pues los internos que le decimos, la parte interna del tanque, aquí el día del montaje pues se veía que el impacto visual que iba a tener, la verdad que no, vamos, se ha mimetizado completamente. Hay que decir que habíamos pensado incluso hasta poner aquí algo de publicidad y tal, pero no, el tanque realmente se ha mimetizado, esa sería la palabra, ¿vale? Con el resto de la fábrica ahora mismo, a pesar de su altitud. Aquí dirían, oye, pues en la parcela, por ejemplo, teníamos 12 metros de altura nada más de permiso por el plan general, pero pedimos una excepcionalidad al ayuntamiento por motivos de necesidad en el proceso, porque es que si no hacíamos la planta de esta manera no había forma de depurar, entonces tuvimos ese permiso especial. Los internos se colocaron ya, una vez el tanque estuvo soldado, los internos se fueron colocando, pues metiéndolos por la parte alta y los operarios pues construyendo desde el interior. Vamos a ver, vale, y todo esto al final, ¿cuál era el objetivo? Pues de tratar el efluente. Vamos a ver, estas gráficas las hemos recogido del propio sistema de control con las mediciones que hacemos y aquí ven toda la evolución desde que hicimos desde enero hasta el día de hoy. Es decir, vemos que la temperatura de salida, aquí vemos los parámetros de salida del efluente antes de verter. Antes de verter estamos teniendo, la ordenanza nos dice que el límite máximo de la temperatura son 40 y estamos siempre por debajo. En sólidos suspendidos, aquí vemos cómo nos llega el efluente al sistema de tratamiento y cómo sale, y siempre, por supuesto, con valores menores a 825 miligramos litro, que es lo que permite la ordenanza. El pH también, como dije antes, estamos teniendo valores más básicos que ácidos, y vemos aquí en qué valores estamos vertiendo en verde. Los límites que tenemos en la ordenanza es pH de valores entre 6 y 9 y estos son los valores siempre dentro del límite permitido. Y estos son valores sacados de nuestro sistema de control, o sea que realmente estamos muy, muy, muy contentos con la evolución, con cómo funciona la planta y cómo se ha adaptado a lo que realmente requeríamos en un principio y por eso decimos en el título de la presentación que para nosotros es un caso de éxito. Y por supuesto el parámetro estrella es la de QO, la carga orgánica. Partimos, aquí sí que estamos en un límite máximo que nos permite la ordenanza de 850 y a la entrada de la planta pues tenemos estos valores. Estamos hablando de picos de 5.000 hasta 5.500 cuando entramos en los valores puntuales de miligramos litros y con este proceso de tratamiento pues salimos con valores, pues aquí lo están viendo, de máximo 500, 550.
Con lo cual, estamos disminuyendo en un 90% la carga orgánica que tenemos en el efluente. Para mí estos son resultados muy, muy, muy buenos porque realmente era para lo que queríamos este sistema y para lo que hemos hecho la inversión y este proyecto. Vale, pues nada más, agradecerles vuestra atención y si tienen alguna pregunta. Muy bien, muchísimas gracias María Dolores. De momento no tenemos ninguna pregunta, pero vamos a animar a la audiencia a que nos las trasladen a través del chat. Mientras tanto, no sé si quisieras comentar alguna cosa de la presentación o si podemos contactar con Ricardo para ver qué tal, cómo va la planta hoy. Sí, sí, esa era la idea, Ricardo. Sí. Si nos ves como, o por ejemplo, yo creo que sería un buen ejemplo ver en tiempo real qué parámetros estamos obteniendo o cómo es un día en la planta. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Y nada, comentar que la analítica del DQO, o sea que acaban de ver en el último slide o el penúltimo, pues bueno, es una analítica que tarda un poquitito más de lo habitual, porque tienes que calentar las muestras y demás, ¿no? Y entonces normalmente se suele tardar unas 2 horas y cuarto en sacar el resultado, ¿vale? Dependiendo lógicamente del DQO que tengamos, pues establecemos un ritmo de tratamiento de agua mayor o menor, pues según el resultado, ¿no? Y nada, y hoy, pues bueno, un poquito para ser Canarias, no habitual porque está lloviendo, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos también la producción hoy se aprovecha un día bastante bajo de producción para hacer cursos, el personal y demás, y está bajando poca cantidad de agua. Normalmente, como dijo María Dolores, el agua que recibimos tiene un pH alto, porque utilizamos, bueno, en este caso la sosa cáustica para el tema de limpieza y demás de los depósitos, y normalmente tenemos que utilizar ácido clorhídrico para poder contrarrestarlo, ¿no? Para poder neutralizar, que no afecte a la biomasa y lógicamente para trabajar dentro de lo que son los parámetros admisibles. Y bien, un éxito para mí, por lo menos, que soy una de las personas que suele estar aquí, que es sorprendente, es el tema de los olores, ¿no? Esta semana tuvimos una visita también muy importante y se sorprendían gratamente, ¿no?, de que absolutamente no se olía nada. Es un indicativo bastante curioso, ¿no?, que estemos tratando agua, lodos y demás, y que a la percepción humana sea cero, totalmente, pero totalmente cero, vamos. Y es muy bueno, un logro bastante importante. Bien, muchas gracias Ricardo. Pues se nota que vuestra presentación ha sido muy completa porque os están felicitando y agradeciendo por dar a conocer el proyecto y por el proyecto, pero no ha dado pie a preguntas por la claridad, seguro, de la explicación que habéis dado. Vamos a animar y a emplazar a la audiencia que se conecten al café virtual que vamos a habilitar justo al final de este webinar. Acabamos de pasar el enlace por el chat. El enlace sería meet.git.si/ocaten2020 y en él pues se conectarán tanto María Dolores como Ricardo y podréis hablar con ellos de una forma un poquito más cercana y distendida, ya que pues no se va ni a grabar ni a emitir. Muchas gracias María Dolores, muchas gracias Ricardo por vuestra ponencia. Le voy a dar paso a Luis Domínguez para que clausure la sesión. Nada, por nuestra parte también agradecer la colaboración de María Dolores y de Ricardo por esta exposición tan técnica y también presentada, y felicitarles por esta tecnología y por esos datos que minimizan no solo el impacto ambiental, sino que generan también bienestar en el entorno y en la propia organización. Y esperamos que pronto también puedan hacer una obtención eficiente de ese biogás que están generando, sí, para las aplicaciones de, como bien comentabas, de vapor de agua para las necesidades de la fabricación que realizan en la compañía. Nada, continuamos en el café y animarles a que planteen alguna pregunta a los ponentes en el café. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Gracias.